¿Sabes esa sensación de querer revisitar un juego de tu infancia, pero te da pereza tener que reinstalar tu vieja consola, o cagarte viendo sus precios en internet, o simplemente emularlo? Disculpe, ¿emu qué? Nada. Y resulta que por suerte existe un relanzamiento de ese juego viejo a dispositivos actuales. Entonces decís, perfecto, lo puedo comprar y revivir mi infancia de manera fácil y accesible. Pero, sobre todo, legal. Pero luego lo jugás y pensás, ¡fua! No recordaba que el juego se viese tan mal. ¿Cómo engaña la nostalgia, eh? Los gráficos sí que avanzan rápido, pero resulta que al final no. El relanzamiento que estás jugando sencillamente se ve muy diferente al original. La paleta de colores puede ser completamente distinta, o las texturas de baja calidad no se adaptaron a las mayores resoluciones. Y eso si no te viene con bugs nuevos. El punto es que comparándolos lado a lado, ahora estás teniendo una peor experiencia. Y de eso es básicamente lo que quiero hablar hoy. Hola a todos, en este video quiero hablar sobre malos relanzamientos, pero no en un sentido de salir rotos como tal, sino en algo que se suele ignorar bastante, y eso es el estilo de arte. Hay juegos que tienen una identidad visual muy marcada, y eso ayuda a que se te queden en la memoria, no sé, pero cuando son relanzados años después, soliéndose convertir así en la única forma legal de experimentar un juego, se termina viendo más feo que el original, el cual ya ni es accesible por medios legales, casi que hasta borrando la visión original de los creadores, ya sea con una iluminación inferior, peores modelos o texturas reescaladas con IA. Parece ser algo muy común dentro del mundo de los relanzamientos. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué siempre es la comunidad de modders la que tiene que arreglarlo en lugar de los propios desarrolladores? ¿Acaso son unos vagos o hay algo más detrás? Así que nada, empecemos por el inicio, ¿no? ¿Por qué existen los ports, remakes y remasters? Bueno, todo esto viene de la idea de llevar un juego antiguo a una consola moderna. A veces antiguo, claro, tiene sentido, ya que no podés, por ejemplo, meter un disco de Play 3 en una Play 5 y simplemente jugarlo. Aunque se debería. Y es lógico querer jugar juegos antiguos en consolas nuevas para no tener la cueva llena de aparatos. Tener todo en un mismo dispositivo sería lo más cómodo. Y pues ya que estamos, al soler trasladarlos a un hardware más potente, entonces aprovechamos y lo hacemos ver mejor. Y de paso podemos cobrarlo a precio de juego nuevo. Antes de la última generación de consolas, en la época de la Play 4 y la Xbox One, muchas desarrolladoras aprovecharon la falta de retrocompatibilidad para poder sacar ports HD de sus juegos de la pasada generación, haciéndolos llamar remasters. Pero digo, ¿realmente lo eran? O sea, ¿me vas a decir que hay una gran diferencia entre The Last of Us y The Last of Us Remaster, más allá de los FPS y algunas texturas? No. Claramente no. Por eso muchos de estos ports no tenían remaster en el título, sino que era algo más general, como Definitive Edition, para dar a entender que es el mismo juego, pero con contenido extra. Usualmente los DLCs así tenés todo en un solo paquete y a mejor calidad. Pero claro, entonces si la idea es mejorarlo visualmente, ¿cómo es posible que haya tantos relanzamientos que se ven directamente peor que el juego de la consola menos potente? Bueno, yo creo que todo esto podría resumirse en tres causas. Número 1, el hardware o el motor gráfico es tan diferente que los sistemas de iluminación se rompen al trasladarlos. Esta causa es exclusiva de ports y remasters, ya que la idea es pasar cosas a sistemas más modernos. Un caso muy sonado es el de la trilogía de GTA, donde es más chistoso aún porque para hacer los remasters de última generación decidieron basarse en las versiones móviles de los juegos. Las trasladaron de un motor de Rockstar a Unreal Engine 5, y para sorpresa de nadie no solo salió mal, sino que se vio súper genérico. Todas las paletas de colores icónicas de los juegos fueron cambiadas por nada. Unreal Engine 5 es un motor genérico que tiene muchas facilidades para los desarrolladores, pero irónicamente estas facilidades hacen que todos los juegos se vean igual de genéricos de base, y si quieren darle su propio estilo, pues deben trabajar más. Pero bueno, 3 añitos después, Take-Two contrató a un estudio distinto para parchar los juegos y devolverles sus colores originales como una opción. Es casi como si fuesen parte de la identidad de los títulos y sin esa dirección artística pierden la gracia. Pero bueno, se ve que Take-Two anda cortita de plata y no puede permitirse arreglar los juegos de salida. La pobre empresa indie. Será mejor que despidan a más empleados que tratan de sindicalizarse. Eso lo arreglará. Antes de la llegada de los motores gráficos genéricos, los juegos se construían alrededor de hardwares específicos, y siempre que se intenta trasladar a otro lado, hay que hacer cambios. Al final, parece que termina siendo más fácil usar los ajustes default de los motores que invertir en tu propio estilo. Por eso tantos juegos de Unreal Engine se ven igual de genéricos. Otro caso muy conocido es el de Sonic Adventure DX, donde la iluminación Lantern directamente se rompió al pasar de Dreamcast a GameCube. Por más que se siguiese usando el mismo motor gráfico propietario de Sega, seguramente en un intento de optimización para que pudiese correr a 60 FPS, bueno, pues tuvimos cosas así de gigantes, como escenas brillosas durante la noche. Magnífico. Otro ejemplo es Persona 4, que fue porteado al motor gráfico de Atlus para su versión Golden, una versión con más contenido pero peores gráficos al pasar de PlayStation 2 a PlayStation Vita. A pesar de que la versión Golden es la definitiva, por tener más contenido y mejoras de gameplay, al salir de una consola menos potente era de esperarse que tuviese peores texturas. Lo que más me sorprendió fue ver cómo se perdió por completo el efecto de la niebla. Y bueno, me pareció tremendo bajón saberlo. Persona 4, para quienes no lo hayan visto, es un juego donde la niebla tiene una gran importancia narrativa, y el hecho
hecho de que en su relanzamiento pase de tener ambientaciones así de inquietantes a simplemente ambientaciones, es triste, muy similar al caso del remaster de Silent Hill 2, donde se rompió el efecto de la niebla y aparecieron cosas XD como el Comic Sans. Sonic Colors Ultimate. Tengo que hablar en serio de este. Digo, por Dios, solo mírenlo. La iluminación está completamente destruida. Tengo entendido que el Colors original se hizo en el Hedgehog Engine, pero por algún motivo, en lugar de utilizarlo para portearlo a plataformas modernas, como pasó con el remaster de Generations años después, lo que hicieron fue portearlo a Godot. Yo no tengo ni idea de qué tan bueno sea ese motor gráfico, pero por lo que he leído no es muy bueno para cargar cosas y se nota. Al menos no tuvo un bajón gráfico como Sonic Adventure DX. Pero mamita, ¿cómo se cagaron en un juego tan bonito como lo es Colors? Además de, claro, tener nuevos bugs. Muchos bugs, pero de eso no va el video. De hecho, me gustaría hacer una pequeña pausa para hablarles sobre un caso súper interesante de un motor gráfico de la época de la Play 2, que quizás de primeras no parezca tener mucho que ver con este video, pero confíen, se volverá relevante. Déjenme hablarles de renderware. Imaginad que tenés dos toros. Uno se llama Criterion Software y el otro se llama Electronic Arts. Criterion Software logra crear su motorcito gráfico capaz de hacer juegos en Play 2 con gráficos bastante llamativos para la época, además de ser sencillo de trabajar en múltiples plataformas. Entonces, muchos desarrolladores de terceros van con este toro para hacer sus jueguitos ahí, ya que cortaba bastante el tiempo de desarrollo. Años después, el otro toro, Electronic Arts, ve potencial en Criterion, y no solo por su motor, sino también por sus juegos. Así que, aprovechando que en 2004 la empresa matriz de Criterion estaba pasando por un mal momento financiero, es cuando Electronic Arts les ofrece comprarlos. Sí, en esta analogía y trata de toros, no lo piensen demasiado. Por si no se dieron cuenta hasta ahora, el motor de Criterion Software es renderware. Y seguro que se preguntarán qué hizo Electronic Arts con este motor tan popular después de adquirirlo. Pues obviamente, matarlo. ¿Qué te parece? Comprar un motor gráfico para a los pocos años tirarlo a la mierda. Y si te parece ilógico que Electronic Arts compre algo para luego matarlo, es porque no conoces a Electronic Arts. En resumen, que a partir de esto todos los juegos que se habían hecho con renderware ya no podían ser porteados a otras consolas. No porque Electronic Arts aún tenga la licencia y le prohíba a las demás desarrolladoras seguir usándolo, sino que el motor quedó obsoleto. Así que las empresas tenían que rehacer los juegos de nuevo en otro motor gráfico, casi que desde cero, con lo único bueno siendo que al menos ya tenían todos los assets. Juegos como los primeros 3 GTA en 3D, Bully y muchos más tuvieron que ser porteados a otros motores, pero es que no todo ha sido relanzado. Juegos como el de la película de Bob Esponja, Burnout, Sonic Heroes y el juego de Madagascar se han quedado atascados en esa generación de consolas sin ninguna forma de ser juegos actualmente, más allá de la emulación o piratería de sus ports a PC de la época. ¿Con qué piratería, eh? Espere. Ahora me explico. Porque es que encima ni siquiera está en Steam. Así que de no ser por la piratería, serían casi que los media. De nuevo, no he podido encontrar la razón oficial de por qué no se pueden vender en Steam los ports de la época. Así que nada, mi teoría es que para poder jugarlo en PCs actuales, se necesitaría actualizar el motor gráfico para que sea compatible con el hardware moderno. Y como EA lo tiene muertísimo, es básicamente imposible. Pero hey, no tengo ni putísima idea de desarrollo de videojuegos, y de hecho hace poco jugué al port a PC de Sonic Heroes, así que porfa no me citan. Ah, y por cierto, esta también sería la razón por la que Sega únicamente está relanzando Persona 3 Portable y nunca Persona 3 FES, ya que Persona 3 FES fue hecho en renderware, mientras que Portable en el motor de Atlus. Es una pena que estas cosas pasen. Digo, ahora existe Reload, que es un remake de FES, que la verdad está bastante copado, pero que sigue sin ser la experiencia original. Por cierto, hablando de Persona, ¿se acuerdan cuando al principio mencioné Persona 4 y Silent Hill 2? Sí, esos dos juegos también fueron hechos en renderware. Y sí, el traslado de motor tuvo que ver con el bajón visual. Y es que resulta que para lograr el efecto de la niebla, renderware era de vital importancia. No sé mucho sobre esto, pero por lo que vi, los desarrolladores dependían de funciones específicas para renderizar los efectos en pantalla. Y al pasar a otro motor gráfico, estos se rompieron por completo. Al final a estos dos juegos también unos modders les sacaron arreglos y definitivamente mejoran. Y verán, ese es el mayor problema de estos casos. Sí, la comunidad puede llegar a arreglar los juegos, pero obviamente estos arreglos solo van a estar disponibles en PC, y uno que otro en Switch hackeadas. Va a arrestarme, ¿verdad? Y a pesar de que mucha gente en internet se la pasa fardando de cómo el PC gaming es lo mejor de lo mejor, y que si usas una consola sos un bobito porque la PC lo corre todo,
hasta el Bloodborne a 60 FPS. La realidad es que por simple estadística, los juegos multiplataforma tienen más jugadores en consola que en PC, y usar métricas de Steam para valorar juegos no vale de mucho cuando no se saben la de las demás plataformas. Y el hecho de que estos juegos sean relanzados en un peor estado y sin posibilidad de mejora, va a generar que esa versión reemplace al original en cuanto al pensamiento colectivo. Mucha gente cree que Sonic Adventure es un juego feo y lleno de bugs, pero la realidad es que eso es culpa de su pésimo port, que no solo tiene más bugs, sino que directamente rompió todo el sistema de iluminación como mencioné antes, además de que ocurrían aberraciones como estas. En serio, ¿qué carajos pasó acá? Aprecio mucho que la comunidad pueda arreglar estos ports, pero debería ser trabajo de la desarrolladora. Hay veces que en lugar de parchear los ports, simplemente los siguen porteando a más y más consolas. Sí, te estoy hablando vos, Skyrim. Renderware será el caso más sonado, pero esto ocurre a cada rato. En fin, que me voy por las ramas. Número 2. Directamente se le intenta dar una nueva dirección de arte al juego, pero puede terminar chocando ya que no fue hecho con ese estilo en mente. No sabía si acá poner el caso de GTA Trilogy porque uno podría decir que el estilo visual tan genérico era algo intencional, para verse next gen. Pero viendo que Take-Two contrató a un estudio nuevo para incluir el estilo antiguo, me hace pensar que simplemente fue incompetencia del antiguo estudio. Así que empecemos con el ejemplo más reciente de este caso y es el remake de Until Dawn, donde la primera mitad del juego, que solía ser azul, lo que le daba una ambientación más fría, pasó a ser amarilla, dando una sensación más cálida. Esto no creo que arruine el juego como tal, pero para mí se ve peor ahora. Además de que si sumamos el hecho de que este remake es completamente innecesario y los cambios que aporta como escenas extra y la cámara al hombro tampoco son la gran cosa, y en mi opinión le quitan parte de la atención que daba la cámara fija. Es como si simplemente dijeran, puta, ¿cómo hacemos para refritar Until Dawn ahora que vamos a sacar el mierdón de película que ni siquiera tiene nada que ver con el juego? Ojito chicos, atentos, ChatGPT me dio la respuesta. Filtro PIS. ¡Wow! Sino también está el Conker's Bad Fur Day, donde toda su estética cartoon similar a Banjo-Kazooie fue cambiada por una más realista. Supongo que no hay mejor forma de decir nuevo remake para mi consola potente que destruir un estilo caricaturesco para que se vuelva más genérico. Si mal no recuerdo, la idea de Conkers era que pareciese algo para niños al estilo Banjo-Kazooie, pero que luego cuando lo vieses un poco más de cerca te llevaras la sorpresa de que no, esto es para adultos. Con el remake dudo que haya podido suceder eso, pero no sé, igual y me lo estoy inventando todo. Y si no, también está el remake de Bob Esponja Batalla por Fondo de Bikini, donde en su versión rehidratada saturaron al máximo todos los colores. Esto igual tiene sentido porque ambos productos imitan el estilo de arte de la serie en su momento, el original adaptando a las primeras temporadas que son un poco más pálidas, mientras que los juegos más nuevos adaptan el estilo más chillón de las temporadas actuales. También está Halo Anniversary, donde si bien yo no lo he jugado del todo porque nunca fui fan de Halo, he visto gente quejándose de los cambios al estilo de arte. Por ejemplo, hay un video del youtuber Noodle donde muestra cómo le aumentaron el puto brillo a todas las zonas posibles, añadieron detalle innecesario a un juego que destacaba por su minimalismo, hizo más difícil ver a los enemigos en los escenarios y metió un jodido filtro México en algunas partes. Les recomiendo mucho ver su video si saben inglés porque habla a detalle de todas las cagadas del nuevo estudio que lo hizo, incluyendo la dirección de las cinemáticas. En estos casos no se puede decir de una forma tan objetiva que es peor, ya que son gustos y el que te guste o no depende de cada uno, pero a mí la mayoría de las veces no me suelen gustar estos cambios. Y digo, no es por querer repetirme, pero los juegos originales se hicieron alrededor de cierto estilo de arte, y cuando intentas cambiarlo años después, es inevitable que haya choques. Es como cuando ves a alguien emulando un juego retro y le mete ese puto filtro hediondo que suaviza todos los píxeles y quedas tipo, ¿qué haces? ¡Saca ese pecado ya mismo! Algunos casos que no me molestan tanto son por ejemplo en los remakes de la trilogía de Crash Bandicoot. Es verdad que Crash termina perdiendo un poco esa expresividad característica al apuntar tanto al realismo. De hecho, a mí me encantó que Crash 4 apuntase al estilo cartoon, pero hay que recordar que los juegos originales de la Play 1 eran de los juegos más punteros a nivel gráfico en esa época. No le creas a esos tontos que te dicen que antes los gráficos no importaban porque estos juegos eran una prueba de que sí. Me parece que los de Toy for Bob igualmente se dieron cuenta de esto porque cuando luego sacaron los remakes de la trilogía de Spyro, se nota que hubo un cambio en la dirección artística. Este juego no solo se ve bien gráficamente, sino que está hecho con un estilo más caricaturesco, asemejándose a los originales, con la mayor diferencia siendo las libertades creativas a la hora de diseñar personajes, pero dentro de todo se nota que no apuntaron tanto al realismo. Sino también está Persona 3 Reload, donde para el remake cambiaron prácticamente toda la paleta de colores. Ya había hablado de este juego previamente, pero nunca está de más mencionarlo como una curiosidad.
calidad. El gameplay, si bien mejora un montón, me parece que la gente está en todo su derecho de preferir el estilo más sombrío del original a los colores neón del remake. No creo que lo hayan arruinado, pero sí es verdad que pierde un poco esa aura depresiva que tenía el original. Y después por otro lado tenemos a Blue Point Games, que si bien fueron responsables de joyas como el remaster de la trilogía de Uncharted, seguramente hayan oído quejas sobre sus remakes, que siempre cambian decisiones artísticas de los originales. Lo más sonado es su remake de Demon's Souls, que si bien es el mismo juego pero más pulido, no solo cambiaron todo el estilo de arte, incluyendo los diseños de los enemigos, sino que también la instrumentalización de la banda sonora. Es un caso tan particular que me sorprende porque en general este estudio suele demostrar lo bueno que puede ser sacar juegos viejos en hardware actual. Ah, bueno, lo hacían hasta que Sony en un acto de imbecilidad los compró para obligarlos a crear juegos como servicio. Mandaron a Blue Point Games a hacer juegos online. Nah, espectacular. Tengo entendido que ahora mismo encima están haciendo un juego original, lo cual es algo raro porque se supone que son el estudio de los relanzamientos. Es como, no sé, poner a Nixxes a crear un juego original en lugar de un porta PC, que es por lo que son conocidos. Literalmente Sony lo sabe hacer de todo menos un remaster de Bloodborne, parece. Oh por Dios, Sony acaba de cerrar Blue Point Games. Ni siquiera pude subir el video y ya me están haciendo cambiar el guión. ¿Qué carajos están haciendo los de Sony, boludo? Tremendo tiro en el pie se acaban de dar. Número 3. El desarrollo fue un puto infierno. Parece que hay compañías que le tienen alergia al concepto de un retraso, así que cuando un juego está mal planificado, se apresura y pues sale lo que sale. Y si sumamos que la mayoría de relanzamientos suelen ser hechos por equipos pequeños, el darles tan poco tiempo empeora todo. Y es que los remasters los suelen hacer estudios que no trabajaron en el original. Lo más común es encargarle los juegos a estudios pequeños que no saben nada sobre cómo se desarrolló el producto que van a relanzar. Esto puede provocar que ellos no sepan cómo manejar al 100% el código fuente, y si encima te toca la mala suerte de trabajar para Konami, donde a veces te dan el código de los juegos incompletos, pues ya está, cagaste. No sé, siento que cuando los estudios claramente no tienen ni el mismo tiempo, ni la misma habilidad, ni la misma visión que los estudios originales, los juegos terminan perdiendo algo importante. Pero antes de seguir con esto, tampoco podemos fingir que todos los relanzamientos están rotos y se ven mal. Obvio no, si no la gente no los pediría tanto. Lo normal es que no solo se vean mejores, sino que encima algunos puedan mejorar aspectos para que sean más accesibles a un público nuevo, como los remasters de Tomb Raider, que te dan la opción de tener controles menos rígidos, pero como al final es una opción, al igual que el estilo gráfico, se puede seguir teniendo la experiencia original. Ahí creo que es cuando un relanzamiento llega al peak, cuando no es solamente una mejora, sino que también arregla problemas con el original pero sin arruinar su esencia. Y si das opciones, aún mejor. Hay muchísimos que directamente son la forma definitiva de jugar estos juegos, y eso sin mencionar los excelentes remakes que hay ahora mismo, que perfectamente podrían ser considerados juegos nuevos. Franquicias que se revitalizan gracias a relanzamientos de alta calidad, que muestran el amor que aún existe por ciertos personajes e historias, y que de no ser por ellos, sería muy difícil atraer público nuevo o recapturar antiguos fans. Pero es que siento que ese debería ser el estándar, no debería ser motivo de celebración, en plan, chicos miren, no destruimos por completo el juego de su infancia, qué locura, ¿no? Resulta que sí se podía hacer, che. Creo que perdí un poco el hilo del video, pero todo esto al final se trataba sobre la visión de arte original de los estudios. Al final del día quiero dejar claro que no odio los relanzamientos en general. Por desgracia, los videojuegos no son como las películas, son mucho más difíciles de preservar de una forma correcta. Disney podrá hacer todos los remakes live action que quiera, pero las películas originales se van a poder seguir mirando en la tecnología actual. Es cierto que en las películas a veces suele cambiarse la paleta de colores cuando se trasladan de un formato a otro, y así como para poder verse versiones originales hay que recurrir a restauraciones hechas por fans en sitios piratas, con los juegos es igual. Así que, a menos que las empresas lo saquen en PC, emular va a ser la opción más sencilla. O incluso ahora están surgiendo las recompilaciones de juegos, como las de Sonic Unleashed y Banjo-Kazooie, que son como semi-ports a PC que los hacen más ligeros de correr y aportan mayores ventajas gráficas, pero sobre todo, te dejan experimentar su arte original sin ningún tipo de cambio. Nada de iluminación cambiada, ni modelos distintos y cosas así. Y es que en mi opinión los relanzamientos nunca deberían reemplazar a los originales. Para mí deberían ser una alternativa para un público nuevo, pero siempre que quieras deberías poder acceder a lo que salió en su día. Pero muchas empresas de videojuegos no creen en eso, llegando hasta el punto de directamente eliminar los juegos originales de las tiendas digitales una vez los relanzamientos salgan a la venta. Como por ejemplo sucedió con Sonic Origins y de nuevo, la trilogía de GTA. Dios mío, creo que todos los puntos malos de este video se pueden atribuir a esa trilogía. Mamita, qué puta escupida en la cara a los fans fue eso. Así que,
Puede dar bronca todo esto, ¿no? Porque si modders con menos recursos pueden mejorar lo que sea y portear lo que sea mientras que se lo propongan, entonces claramente las empresas también, pero incluso con más facilidades. Eligen no hacerlo y por culpa de esto puede que mucha gente que a lo mejor quiera entrar a una franquicia solo pueda a través de estos relanzamientos y qué sé yo, no es la muerte de nadie, pero era algo de lo que quería hablar. Por eso es muy importante preservar los juegos en su estado original, y si la empresa no va a portear correctamente, pues quedará la emulación y los recompilados. ¿Sabes qué? Tenés razón, la piratería y la emulación son pilares de la preservación del videojuego, no solamente a nivel jugable, sino también a nivel visual. Y mientras las empresas se nieguen a hacer el trabajo, lamentablemente dependerá de los fanáticos el poder conservar esa visión. ¿Eso significa que no va a arrestarme? Ah, no, eso sí. No solo te habías escapado antes de la cárcel, sino que también te vi pirateando juegos de Wii cuando deberías comprarlos a revendedores por cientos de dólares. Ahora manos arriba. Espere, hay algo que no consideró. ¿Ah, sí? Sí, y la respuesta está mirando ahí. ¿Ah? Es solo un peluche. ¿Ah? ¿Qué? ¿Pero cómo? Y nada gente, ese fue mi desquite de hoy. Si les gustó el video no olviden darle like, si les gustó mucho el video pueden suscribirse, y si les gustó yo pueden seguirme en Twitter. Me gustaría que me comentaran si conocen algún caso de un relanzamiento que les haya choqueado personalmente. Para bien o para mal, porque ya me estoy sintiendo muy hater. En fin, nos vemos en el próximo video donde vamos a remasterizar a Castle. Mejores texturas, más polígonos, mejor iluminación. Ay, Dios mío. Nadie tiene que enterarse de lo que hicimos. ¿Entendiste? ¿Qué pasa? ¿Alguien nos ve?